la media mañana, se podría decir. Estamos con la doctora Luciana Jiménez aquí para hablar un poquito sobre derecho de familia, pero puntualmente sobre cuota alimentaria, doctora. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme, a vos, Javier, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, doctora, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Javi, te estamos escuchando con la doctora. Hoy un tema en particular, Javi, un tema de todos los días, la cuota alimentaria. Así es un tema que es un derecho que bastante está en auge, es más sobre todo en esta época de crisis tan complicada que estamos viendo en la Argentina. Así que bueno, en el estudio jurídico siempre están ingresando este tipo de causas, todavía a pesar del tiempo en el que estamos, donde los derechos de los niños están bastante bien publicados y publicitados, sigue habiendo papás y mamás incumplidoras. Con lo cual, bueno, es de todos los días esto de iniciar una acción en contra del progenitor no conviviente para el pago de la cuota alimentaria. Así que, sí. Todo eso, doctor, está regulado, está regido y hay una fórmula, se podría decir, a la hora de poder establecer montos, por ejemplo. Mira, en realidad es un derecho que es un derecho no solo, digamos, a nivel nacional, legislado a través del Código Civil, sino también supranacional a través de los tratados de derechos humanos o la Convención básicamente de los derechos del niño. Es un derecho internacional garantizado. Ahora, no hay una tarifa o, digamos, no hay una ley donde te tabule el monto de decir, bueno, por un niño tanto, por dos niños tanto. Lo que sí hay, quizás desde la práctica judicial, lo que utilizan los jueces es hacer un parámetro de, por ejemplo, si trabaja el papá o la mamá que está obligada al pago en una relación de dependencia, fija un porcentaje que si bien depende de cada familia y depende de lo que vos hayas probado en el expediente, va a ir variando ese porcentaje. Pero ante la, digamos, para matizar todas las soluciones en las causas que llegan a tribunales, lo que hacen los jueces es, sobre todo cuando hay un niño, por alimentos provisorios, te fijan un 15%, que es provisorio, obviamente. Después se verá durante toda la tramitación del proceso si ese porcentaje va a aumentar y en qué medida va a aumentar. O, lógicamente, si ese sueldo de ese progenitor ya llegó a un 45 o hasta un 50%, dependiendo de todos los niños que puede tener, como me ha pasado muchas veces, le ha pasado muchas veces a la gente en sí, cuando este papá o esta mamá tiene varios niños y tienen cuotas judicializadas, los jueces frenan en cuanto que, para que no se transforme en una cuota, no matar, digamos, este sueldo de este papá hasta la mitad por lo menos, lo que hacen es fraccionar por 15% por cada niño, cuando son 3, 4 niños, y sobre todo son de mamás diferentes, en donde hay cada juicio, cada papá tiene un embargo distinto, ¿no? Y es un poco también equilibrar la balanza, se podría decir. Exacto, aparte tampoco podemos a cada niño darle distinto, o sea, pueden ser de distintas mamás, por ejemplo, pero siempre lo que trata de la ley es igualar y más que nada buscar que este niño tenga la misma vida, digamos, económica, si se quiere, o de las posibilidades económicas que tiene el papá no conviviente. Consulta, ¿influye la condición en la cual, la condición o los ingresos que tenga la mamá o el papá que vive con el menor? No, no es algo que se discuta ni es materia de prueba en los juicios de alimentos, para nada. De hecho, lo que sí es más, la ley lo que hace es presumir que todos los trabajos, todas las cuestiones de cuidado personal que tiene el papá o la mamá que convive con el niño o la niña, directamente se entiende que es un aporte igualitario o en 50-50 lo que da el progenitor no conviviente en dinero, lo que otorga o lo que aporta este mamá o este papá conviviendo con el niño, todos los cuidados que requiere un menor, ¿no? El hecho de irle a colocar las vacunas, el alimentarlo, el sentarse a hacer los deberes, hay un montón de cuestiones que no están, digamos, tarifadas, pero se sobreentiende por ley que el papá aporta o la mamá la mitad en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que no tiene un trabajo en blanco, que se puede decir que está en esa situación negro, trabajo negro, que hace changa? ¿Cómo se hace en ese caso? En los casos en donde no hay trabajo autónomo registrado, o sea, no tenés un monotributo o no estás como responsable inscripto, ¿no?, para la FIP, o no estás trabajando en relación de dependencia, lo que usan los jueces básicamente utilizan un porcentaje, dependiendo de cuántos niños hay, sobre el salario mínimo vital y móvil. Hoy actualmente, en junio aumentó, hoy está en 45.540, en agosto vuelve a aumentar el salario mínimo vital y móvil, y lo que utilizan los jueces es un porcentaje entre el 15 y el 20% por niño de ese salario mínimo vital y móvil. Como para poder normar o regir algún tipo de monto. Bueno, Javi, te está escuchando la doctora, aquí estamos en vivo desde el full.
Gracias, Luciana, como siempre, por recibirnos. Buen día, bienvenida. No, gracias a ustedes. Buen día. Bueno, son temas, ¿no? Decía yo hoy cuando hablaba de esto, son temas que por allí se van dando, ¿no? Vos estás hablando puntualmente, y en este caso me gustaría hacerte algunas consultas más sobre responsabilidades, cuota alimentaria, del papá o la mamá que no convive con el niño o niña. ¿Qué pasa si el papá o mamá que no convive y que tiene esa obligación moral, yo digo primero que nada es moral, es obligación tuya, pero bueno, cuando te haces el DOLOU y no te haces cargo de lo que te corresponde y tenés que ir a la justicia, ¿qué pasa cuando se hacen o se declaran insolventes? ¿Viste? No tengo trabajo, no tengo nada, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? No. Repetiendo la pregunta, Javi, por favor, se cortó justo en ese momento. ¿Qué pasa con el papá? Y ahí se cortó. Cuando el papá se declara insolventes, que dicen, che, yo no puedo, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sigue? Perfecto. Lo que recién le decía a Matías, se utiliza judicialmente como un parámetro el salario mínimo vital y móvil. Entonces buscan fijar un porcentaje de ese salario que hoy actualmente está en 45.540, aumentó en junio y vuelve a aumentar ahora en agosto. Entonces te fija, por ejemplo, entre un 15 y un 20% del salario mínimo vital y móvil como parámetro, digamos, cuando el papá no tiene un ingreso registrado, ya sea en relación de dependencia o en forma autónoma, ¿no? Sí. Bien, y si el papá pero no se hace cargo, obviamente es muy poquito, vamos, ¿no? por los abuelos, ¿cómo se sigue? ¿Cómo? Si el papá no se hace cargo, digo, ¿los abuelos son solidarios? Son responsables subsidiariamente. ¿Qué quiere decir? Primero tenemos que acreditar la dificultad que existe a la hora de que se ejecute la cuota alimentaria por parte del obligado al pago, la mamá o el papá, ¿no? Dependiendo quién sea. Cuando vos acreditas la dificultad, ya habiendo una orden judicial de pago, y esta se incumple, vos lo acreditas en el juzgado, lo acreditas en el mismo expediente, antes tramitaba en expediente separado, era mucho más engorroso. Hoy por hoy no, simplemente con acreditar la mera dificultad de la intimación del pago y no se cumplió, ahí sí el juzgado te habilita o la ley te habilita ir en contra de los abuelos o paternos o maternos, dependiendo de quién se encuentra en mejores condiciones, digamos, de aportar esta cuota alimentaria. No se fija el mismo monto o el mismo porcentaje con los abuelos, diferencia con el papá, se suele disminuir un poquito, sobre todo porque casi toda la mayoría o la gran mayoría de los abuelos suelen estar en una situación ya de jubilación o pensión, claro, y justamente tratan de no afectar tanto, pero sí responden, y efectivamente sí, prospera la acción. Bien, ahora yo te hago una pregunta sobre tu experiencia. ¿En qué porcentaje sucede esto de que los papás se hacen los sota y hay que ir con los abuelos? Porque digo, vos sabés perfectamente cuál es mi percepción, ¿no? O mi opinión sobre el tema. A mí no me cabe en la cabeza hacerse el boludo cuando sos papá, cuando sos 50% responsable de traer una criatura al mundo y te querés hacer el pícaro y te borrás porque, bueno, estás en otra, ¿no? Está bien, cada uno hace lo que quiere y eso yo no lo voy a cuestionar, pero digo, ¿en qué porcentaje, si vos tenés que decirme, de 10 casos, 3, 2, 1, 5, esos ojitos hoy? Es que cuando, a ver, papá o mamá obligada al pago, que trabaja en relación de dependencia o tiene una relación, está inscripta en forma autónoma ante la AFIP, suelen cumplir, no les queda otra, porque si no quieren de forma voluntaria, uno embarga. Bien. Cuando el obligado al pago no tiene nada a su nombre, ya sea autos, ingresos, lo que sea, ¿no? Suele ocurrir que casi siempre no cumplen. Entonces se agarran de esa situación y se aprovechan. Claro. Y es terrible porque imagínate que lo que primero van a perjudicar es al niño, no al otro progenitor que cuida de ese niño. Las cuotas alimentarias son solamente para los hijos. Así que bueno, es un tema. Pero sí, la gran mayoría, te diría, de un 80% de los de los casos donde el papá o la mamá obligado al pago no tiene un trabajo registrado, no cumplen. No. Y se agarran de esa situación. Es terrible. Porque por más que vos en el expediente acreditas el incumplimiento, lo denuncias, siempre hay que denunciar estas cuestiones, siempre. Ya sea o el progenitor que te impide el vínculo o que obstaculiza el vínculo, o las visitas famosas, o el régimen de comunicación, también tenés el otro progenitor que no cumple con la cuota alimentaria. Entonces son dos grandes errores que incurren los papás a la hora de separarse, en donde mezclan las rencillas de los adultos perjudicando a los menores. Entonces,
Sí, te diría, Javi, que para ser buena y generosa, un 80% de las personas que no tienen relación de dependencia en blanco no cumplen con la cuota alimentaria judicialmente ordenada. Claro. Bueno, sí, a ver, qué sé yo entiendo que puede pasar. A mí me resulta difícil entenderlo, pero es una cuestión personal. Eso no, aparte, vos imagínate, en el expediente lo denunciás, lo vas acreditando y demás, eso va generando no solo el capital va corriendo, sino también los intereses de ese capital adeudado, y más allá de que es un delito penal no cumplir con la cuota alimentaria, que vos en sede penal lo podés denunciar y se comienza todo un proceso penal en contra de este progenitor obligado, va generando una cantidad de intereses enorme y tampoco la puedes ejecutar como abogado. Digamos, vos vas a la justicia, está bien, haces todo el proceso para ejecutar y tenés una sentencia hermosa, divina, que dice, páguese tanto, y después decís, ¿a dónde embargo? O sea, tengo una sentencia fabulosa de páguese alimentos y no tenés de dónde agarrarse. Marche precio. Exacto. Claro. Doctora, ¿hay algún registro de deudores? El registro de deudores morosos, que es una de las sanciones que te brinda la ley, digamos, como te aporta la ley para poder ir cercenando, digamos, a este incumplidor de alimentos, más allá del derecho penal, que también te ampara y que lo configura como un delito. Así que sí, y eso te frena para un montón de trámites administrativos. Eso te quería preguntar, ¿qué acciones los limita o les delimita al deudor? Y por ejemplo, una de las más clásicas tiene que ver con el carnet de conducir. También lo puedes pedir, ¿no? Hay un artículo del Código Civil que te habilita o le habilita al juez, dependiendo de la creatividad o cada caso en concreto, en realidad, porque le da libertad al juez o discrecionalidad a los fines de poder ejecutar esta cuota alimentaria ante un deudor que es inejecutable. Entonces, si no le puedo embargar el sueldo, no le puedo embargar el auto o no puedo ir contra los abuelos porque son todos insolventes, la ley te habilita a tener una solución práctica y creativa a los fines de que este deudor pague. Por ejemplo, no ha pasado acá en San Luis, pero sí en el resto de la Argentina. Por ejemplo, que te corten el teléfono, que te saquen el carnet de conducir, que no te dejen, por ejemplo, en Córdoba ha pasado muchas veces que no te dejan entrar a la cancha. Entonces hay un registro, por ejemplo, si este caballero es socio de talleres, o pasa mucho en Córdoba, y no puede entrar a la cancha, entonces cuando va a sacar el boleto no lo dejan ni siquiera, claro, entonces cada familia sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, si un papá re hincha de talleres, por ejemplo, y está registrado como deudor alimentario, vos pedís un oficio a este juez de familia, si te otorga la medida, basado en este artículo en el Código Civil, le hace la sanción específica a este papá o esta mamá incumplidora y tiene soluciones bastante rápidas, pero tiene que ver con la creatividad, lo que vos acreditás como abogado, y si se animan los jueces a aplicar la ley, que ya tiene así como 7 años. Ya no se puede decir nuevo Código Civil, claro. Pero acá en San Luis les cuesta un poquito aplicar ese artículo. Sí, ¿no? Pero existe, sí, son soluciones bastante creativas, sí. Me imagino. Bueno, de hecho, creo que hay una regulación nacional. Cuando vos te das de alta en el convenio multilateral de ingresos brutos, te piden como certificado también el libre deuda de morosos deudores, o deudores alimentarios, te lo piden. Y muchas jurisdicciones para inscribirte como proveedor desde el Estado también te lo piden. Exacto, sí, está buenísimo eso, porque si no, es justamente para evitar este tipo de situaciones. La ley vino, gracias a Dios, a mejorar una situación que de hecho venía sucediendo hace muchos años y no había solución jurídica alguna. Entonces te quedabas sin percibir tu derecho de cuota alimentaria. Entonces, bueno, este artículo del Código Civil te habilita a tener varias sanciones que puedas pedírselo al juez y el juez tiene la discrecionalidad de poderlas aplicar. Y ya te digo, libertad dependiendo de cada caso en concreto. Entonces, llámese suspenderle la línea telefónica, suspenderle o secuestrarle el carnet de conducir. Por ejemplo, en Buenos Aires ocurrió hace 3 meses atrás un papá incumplidor al pago de la cuota alimentaria judicialmente fijada. Como era imposible cobrarle la cuota alimentaria, ¿sabés qué ordenó? Primero se lo pidió la abogada, lo acreditando y todo perfectamente bien. Ordenaron que cuando él pagaba la boleta de la luz, en la luz, claro, sí o sí, el hombre, claro, no podía no pagar la luz. El hombre totalmente insolvente, no teníamos de dónde ejecutar. Entonces pidieron que directamente en la boleta de la luz le venía el cargo de la cuota alimentaria. Entonces, si no pagaba toda la boleta en su totalidad, no solo el consumo de servicio de electricidad, también venía con la cuota alimentaria,
sí se tenía que pagar todo. Entonces ahí el servicio, o sea, el servicio de electricidad se evitaba esa cuenta y se la mandaba a la cuenta judicial de la madre, la cuota alimentaria, y pudieron así de esa forma garantizar el pago de la cuota alimentaria a través de la boleta de la luz. Una locura. Da una locura, pero está buenísimo como solución para poder implementar y copiar acá y poderla implementar básicamente, porque se trata de eso, ¿no? De ganarle este tipo de circunstancias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Llegar a eso, te digo, o sea... Claro. Está buenísimo, porque vos tenés personas que para la ley, o digamos, para la justicia se presentan como insolventes, pero andan en un auto nuevo, claro, de otro, o se van de viaje, o tienen un montón de gastos que vos decís, no hay forma de vivir esa vida si vos decís que no tenés ingresos. Entonces, indudablemente, cada caso es un mundo y vos tenés que acreditar y ver dónde aprieta el zapato en esta familia. Entonces, a este señor en particular lo encontraron por ese lado. Sí o sí tenía que pagar la luz, Abela no iba a vivir, así que... muy ágil ese juego. Sí, está buenísimo, está muy bueno para poderlo implementar acá en San Luis. Ojalá que nos digan que sí los jueces. Para eso deberíamos tener jueces que piensen, perdón, me hago cargo, y creo que no están... No, que liberen un poco los escritos, ¿viste? Que se animen, porque no solo, quizás con tanto cúmulo de causas y demás, terminamos siendo un número más para los jueces y demás, pero quien está del otro lado no es un expediente. Para nosotros, claro, nosotros estamos atendiendo el teléfono o lo recibimos en el estudio, los mamás, los papás desesperados que no saben cómo ayudar a sus propios hijos, ¿no? Y me imagino muchas veces te encontrás con la imposibilidad de darles una solución o de agilizarle algún trámite que necesitan para ayer. Tal cual, es una impotencia, es muy feo y es muy duro. Sobre todo porque, ya te digo, los más perjudicados acá son los chicos. Entonces, es muy duro no poderle brindar a las personas una solución ya efectiva. Pero sí, existen las soluciones y está bueno que podamos sumar los debates de este tipo de cuestiones para que los jueces se empiecen a animar, ¿sí? Bueno, genial. Bueno, Javi. Sí, está muy bueno, me parece, que exterioricemos también este tipo de cuestiones, situaciones, que como decía recién Luciana, cada familia es un mundo y cada vivencia tiene su particularidad. Pero bueno, la ley nos atiende a todos por igual. Y me parece genial que en esta igualdad ante la ley, para todos sea igual y no se haga diferencias por el apellido o por el linaje o por si sos funcionario o no, o si tenés vínculos o no. No, yo lo digo, no tengo ningún problema de decirlo. Soy un loquito, pero esto es así. Si no, tenés justicia para algunos y para otros no. La justicia es una sola. Exacto. Claro, sí. La justicia es una sola. Sí, totalmente. ¿Vos querés que yo hable mal de alguien? No, jamás te induciría a eso. Con lo que me cuesta a mí hablar. No, lo hago en general y porque tengo conocimientos y lo sé de primera fuente y de primera mano que ocurre. Entonces, bueno, a ver, el principio de la justicia es precisamente ese, que sea justa, si no, deja de serlo. Exacto, así es. Bueno, que tengas lindo fin de semana, Lu, hasta la semana que viene. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes este espacio de debate. Muchas gracias, y muchas gracias a la gente del Full de la IPF que también nos recibe allí y nos invita con un rico cafecito, con las facturas y con la cálida atención de los chicos del IPF Full. Muchas gracias, Javi. Así es. Hemos pasado muy lindo aquí con la doctora y bueno, degustando un rico café. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos, Javi, en la próxima. Hasta luego. Gracias, doctora. Esta es una puerta de entrada. Esto es un café. Esto es tentarse. Y este es el sol. Él es Manu. Este es un alfajor para el camino. Esto es un te acompaño. Esto es un principio. Esta es una familia cargando el tanque. Esto es una parada técnica. Esto es Río Grande, esto es Catamarca, esto es Caballito. Esta es una puerta de salida, la misma que de entrada, pero la gente pasa más contenta que hace un rato. Esto es Full.